quería compartir con ustedes qué fue lo que sentí después de haber consumido DMT. Bueno, entonces, después de haber fumado, más o menos unos 7 segundos, todos los colores empezaron a ser mucho más brillantes. La percepción de lo visual empezó a sentirse como si fuese, como si la realidad fuese una ilusión, por decirlo de alguna forma, como que hay otras formas de ver la realidad y que la forma en la que nosotros vemos la realidad no necesariamente es la única o la única posible, y quizás si tuviésemos otra estructura cerebral, por ejemplo, percibiríamos la realidad de otra forma. No es, por ejemplo, que uno sienta que no se puede parar, por ejemplo, uno se puede parar, pero está todo muy distinto, los colores son distintos, las cosas se sienten como si fuesen un poco más virtuales, por decirlo de alguna forma, un poco más tecnológica, al menos eso me pasó a mí, y las cosas se sienten más geométricas. Todo esto pasa más o menos después de unos 10 segundos de haber fumado el DMT. También todo esto se acompaña por una sensación corporal en mi caso, en la que sentía muy calentito como si me estuviesen abrazando, y aparte una sensación de felicidad eh, que dejó de lado un poco el nerviosismo inicial porque había leído bastante acerca del tema anteriormente y también me sentía un poco nervioso. Y esta sensación, que creo que es porque actúa sobre algunos receptores de serotonina que tenemos en el cerebro, eh, me hizo, bueno, te hace estar contento inicialmente, estás como feliz y como todo es nuevo, también uno está curioso y todo es muy interesante, entonces el principio es muy bueno. Es más o menos como estar, para los que han probado LSD o hongo alucinógeno, en los primeros 10 segundos o 15, los, la intensidad más o menos de lo visual y de, claro, de cómo uno percibe el entorno es casi como estar en el peak visual del LSD o de la hongo, entonces es fuerte, es fuerte. Bueno, ¿qué me pasó? Fue que las cosas empezaron a ser tan intensas, fue tan interesante lo que estaba viendo con mi ojo, y yo me empecé a preguntar qué pasaba si iba a cerrar los ojos, porque también, como había leído experiencia de otras personas, quería saber qué pasaba cuando eh, los estímulos visuales se borraran, qué es lo que iba a ver, porque hay gente que decía que se enforma, etc. Y fue algo natural el hecho de cerrar los ojos, de hecho, porque creo que fumé una dosis más grande de lo normal, entonces empecé a dejar de sentir la sensación de mis piernas y mis brazos, y fue muy natural como echarme en mi sillón, porque estaba en mi sillón, estaba la luz prendida, estaba en mi casa. Fue muy natural quedarme así y cerrar los ojos. Una vez que cerré los ojos, eh, todo se pone negro, pero muy rápidamente empiezan a aparecer colores, así como cuando uno se queda mucho rato mirando una luz o el sol, no sé, y después corre la mirada, cierra el ojo y se ve una especie de remanente de, de la luminosidad que afectó el ojo. Es algo similar, solamente que muy grande. De hecho, empieza a haber muchos colores y después los colores empiezan a estar con los ojos cerrados. Ahora todo lo que sigue es estando con los ojos cerrados. Voy más o menos en el segundo 25 del viaje, por decirlo alguna forma, creo, más o menos. Entonces se empiezan a ver muchos colores, se empiezan... El espacio, lo que estás viendo con los ojos cerrados empieza a adquirir una especie de escenografía con profundidad, con paredes, con techo. Las paredes tienen colores, el techo también, el fondo también, todo tiene una geometría 3D, tridimensional. Es como estar en otra pieza, es como estar en una pieza, pero con los ojos cerrados. Y eso es muy interesante. Y no se siente el cuerpo. Tampoco tuve la habilidad de moverme, simplemente lo que estaba viendo se movía. Las paredes no eran rectas, sino que eran fluctuaban, por decirlo de alguna manera, hacían onda, el fondo también, el techo también, y todo cambiaba de color. Ahora, todo esto que empecé a ver, el, el ambiente este en el que estaba la parte de mí que estaba percibiendo en ese momento, que
creo que llamaría a eso que percibe, creo que lo llamaría mi conciencia. Creo que esa palabra me acomoda. Quizás otros podrían decir alma, a mí me acomoda conciencia. Eh, Mi conciencia está en este lugar en el que había una escenografía y esa escenografía inicialmente tomó una forma y unos colores que estaban muy relacionados con la canción con la que partí el DMT, que fue una canción en la que el video sale una planicie con pasto, un cielo azul, entonces la escenografía también toma un poco esas características. No de la misma forma, no era la misma escenografía, pero se notaba que estaba formándose algo similar. Y eso partió por la canción. Entonces yo estaba muy feliz viendo todo esto, preguntándome de dónde salen todas estas imágenes, tengo el ojo cerrado, cómo es posible que mi cerebro genere imágenes bueno, supongo que es un mecanismo quizás es similar al de los sueños, pero igual es interesante pensar que hay algún lugar en el cerebro en el que todas estas cosas están almacenadas y que no es necesario tener un estímulo externo que esté llegando al ojo en forma de luz para estar visualizando una estructura muy compleja, o sea, porque uno está visualizando un espacio tridimensional. Y eso es muy interesante. Pero bueno, la cuestión es que una vez que me di cuenta que el escenario estaba tomando formas de acuerdo a la canción, no sé, bueno, eh, esta canción es de un artista y este artista tiene otra canción. Eh, y la otra canción empezó a manifestarse también porque la segunda canción tiene un video. El video es muy oscuro, los colores son como negro, rojo. El video parte con un tipo y dos tipas dándose besos. Y la música también es como muy oscura. Y la primera canción, como era el mismo artista, me hizo recordar la segunda. Y una vez que recordé la segunda canción, la idea que yo tenía sobre la segunda canción se empezó a materializar en formas tridimensionales en el espacio. Las paredes empezaron a cambiar de color, el fondo empezó a cambiar de color, el techo, incluso la misma canción empezó a modificarse y se empezó a hacer más oscura. Eh, y todas las cosas que se empezaron a materializar tenían que ver con lo que... Y esto es lo interesante del DMT, al menos lo que me pasó a mí, que siento que lo que estaba viendo era como si mi conciencia, como si mi inconsciente, como si mi memoria, los recuerdos, las asociaciones que tengo, sin que yo las pudiese controlar, empezaron de mi cerebro a fluir y yo sin poder controlar tenía mi conciencia sin poder decidir qué era lo que iba a ver. Entonces empezaba solamente a observar todo esto que mi cerebro estaba lanzándome. Y cada vez que te lanzaba algo, lanzaba dos cosas más que estaban relacionadas a lo que te había lanzado anteriormente. Por ejemplo, en el video, como les decía, la primera parte la asocié con el sexo y al recordar el sexo recordé todo lo que tengo en mi mente asociado al sexo, que está muy relacionado con la educación católica que tuve. Y la educación católica ve al sexo de una forma que no es muy buena a mi parecer. Las paredes empezaron a cambiar de color. Creo que ya no recuerdo muy bien porque es tan intenso lo que uno está viviendo y son tantos los detalles que uno recuerda un poco más o menos lo general, por decirlo de alguna forma, pero pasó algo así como que las paredes empezaron a tomar formas de piernas de mujeres con tacos, vi mucho simbolismo católico, cruces, pero también vi hospitales por la sangre que empezó a salir. Toda esta idea de cosas malas igual que me han pasado en la vida, un poco quizá las cosas como oscuras que uno tiene dentro empezaron a desbordarse en toda esta escenografía y uno tiene el ojo cerrado, así que no te podías escapar, estás viendo todo eso y a veces uno no lo quiere ver. Yo al menos me pasó que no lo quería ver y estaba muy estresado, era como,
oh no, no quiero ver esto, ¿cachai? Era como que se había abierto la puerta de las cosas que no me han gustado en la vida o que me han hecho daño, y sin poder controlarlo, porque en el momento era muy consciente de las relaciones entre estas cosas que yo estaba viendo. Era muy consciente que se iban desbloqueando más cosas a medida que se desbloqueaban las primeras. Era como que, no sé, pues, si veía, lo que les decía, si veía una cruz, que se empezaba... O sea, si con el beso del hombre y las dos minas pensé como en, no sé, orgía o algo así, y eso está malo según el catolicismo, entonces como que empecé a ver como figuras demoníacas, por así decirlo, cosas feas. Entonces, y no sé, pues, si es que en algún momento sentí culpa, el concepto de culpa también se materializó como en un objeto tridimensional, esto es raro, y se iban mezclando todos estos objetos tridimensionales. Por ejemplo, si pensé en el dolor también se manifestaba en una forma tridimensional. Y en ese momento a mí me hacía sentido que el dolor estaba representado por la forma tridimensional que yo estaba viendo. Eran objetos muy peculiares, pero que se sentían como esos conceptos. Y estos conceptos más encima se mezclaban entre sí y empezó a quedar como... Empezó a haber un caos enorme en esta como sala. Y las cosas que veía, de verdad les digo, eran muy fuertes y eran feas. Eran como las partes de uno que tiene, que uno no quiere ver. Y todo desbordándose y uno obligado a verlo. Sentí un poco como que el TMT estaba riendo. Era como... Sentí que había algo dentro de mi cuerpo que me estaba haciendo ver todo esto y que estaba como, jaja, mira, esto es lo que tú tenías, ¿cachai? Velo. Y yo no quería verlo. Entonces fue fuerte y no fue una sensación agradable. Así que ojo, igual no todo necesariamente es bonito, con los psicodélicos en general uno puede tener experiencias que son fuertes y no buenas, pero de todo yo creo al menos se puede salir, uno puede sacar alguna experiencia buena. Eh, Así que eso, si es que son personas que igual quizás se mienten o tienen como, se mienten a sí mismos o, o han hecho cosas que quizás no han sido muy buenas, quizás esas cosas también se podrían desbordar y no van a poder escapar y van a ser fuertes. Entonces ténganlo en consideración igual porque igual no es tan simple. Bueno, la cuestión es que todo esto recién es como el minuto 2 y veo todas estas cosas feas y mi mente trata como de pensar, ya estoy viendo esto, pero en realidad como que esto ya lo entiendo en la actualidad, no fue algo malo. O sea, no lo tengo que ver, por ejemplo, como algo malo, el tema, por ejemplo, de la sexualidad o la sangre o esas cosas. Y, y intentaba mi conciencia como buscar argumentos para recordar cómo había superado todas estas cosas feas. Y mi mente muy rápido tratando de buscar las argumentaciones para luchar con todas estas cosas que estaba viendo, pero estas mismas cosas que estaba viendo, como que de alguna forma desarmaban mis argumentaciones, era como si mis argumentaciones también tomaban forma de objetos tridimensionales y estos objetos que venían como de las cosas malas que han pasado, era como que desarmaban las argumentaciones y me hacían ver que en el fondo las argumentaciones eran, eran como que no tenían tanto sentido. Eso al menos pienso ahora y me hacían sentir muy débil. Era como que por más lógica que hubiese en mi pensamiento, igual eso era como lo que había pasado y lo que sentía. Y, y no, y los argumentos igual fallaban en el fondo, como habían contradicciones entre medio de los argumentos y eso se manifestaba de forma material. Era realmente ver como un caos en que las ideas tomaban formas materiales y se iban mezclando y uno era consciente como, como que uno podía, como que yo podía sacar la conclusión de que la argumentación no era buena viendo estas imágenes tridimensionales. Era muy raro, el cerebro funcionaba de forma muy extraña. La cuestión es que pasan cosas, como que en ese momento me di cuenta que se me desarmó un poco la se me desarmó un poco
la concepción de mí mismo fue raro porque yo estaba viendo toda esta imagen, todas estas cosas y pensaba, no lo puedo controlar y, y eso sigue fluyendo y sigue mostrándome más cosas y cada vez era más caótico y como que después empecé a ver contradicciones, como contradicciones muy internas materializadas en objetos tridimensionales y no podía escapar de eso y pensaba de dónde están viniendo todos estos objetos, en qué parte de mi mente estoy o qué es todo esto. Era muy interesante, pero también me dio miedo. Y era tan fuerte que en un momento dije, ya tengo que abrir el ojo y lo abrí. Yo eso no se lo recomiendo porque en un momento era tan caótico todo, eran como unas espirales de objetos materiales y la geometría dejó de tener sentido y como que yo dejé de tener sentido porque todas las bases que fundaban la idea de quién soy yo como que se rompieron un poco y mi mente se estaba resistiendo mucho a como simplemente dejar ir todo esto. Entonces traté de abrir el ojo y como que la realidad con los ojos abiertos se solapó con la realidad que estaba viendo con los ojos cerrados y eso no fue muy bueno, sentí como que se me rompió algo en la cabeza. Eso no fue una sensación agradable, me preocupé de hecho, entonces volví a cerrar los ojos y volví a ver todas estas cosas feas, que era como un remolino de contradicciones en 3D, no sé cómo explicarlo, es muy raro. Trato de hacer lo mejor posible con las palabras que tengo. Y, y en un momento dije, ya, si en el fondo lo que estoy viendo es como... Y bueno, todo el rato sin sentir el cuerpo, de hecho fue raro como abrir los ojos sin sentir el cuerpo. Esto que estoy viendo es lo que... es lo que... es como la historia que me ha estado pasando y no elegí dónde nacer tampoco. Y en el fondo tengo que aceptar esto y como verlo nomás así. Dejar de tenerle miedo como a todas estas cosas. Y ahí me relajé así. Y cuando me relajé, todo empezó a estar mucho mejor y fue una cuestión increíble. Empecé a sentir cosas como un sentimiento como que de protección y como muy bueno. Y empecé a sentir que estaba como en un espacio muy amplio. Aquí ya no me acuerdo tanto así, pero sentí que objetos que venían desde muy lejos me atravesaban y se sentía como una sensación corporal, como si algo se estuviese atravesando. Me sentía en un lugar muy lindo, así. Y también se veía el lugar, era como estar flotando en una geometría infinita, no sé cómo explicarlo. Y ahí fue raro porque dije, ¿y ahora dónde estoy? Porque ya dejé de lado, como que ya toda esta complejidad que tenía que ver con especies de traumas que había tenido, se habían ido. Yo estaba viendo otras cosas que ahí sí que no sé de dónde venían, era muy raro como que... Era muy raro, ¿por qué el cerebro, por qué estaba observando fractales, por ejemplo? ¿De dónde viene eso? Si es que vienen desde las neuronas, ¿cómo es posible que las neuronas generen ese tipo de imágenes o ese tipo de información percibida por mi conciencia? ¿Y dónde está la conciencia? Eso también me preguntaba, como en qué parte del cerebro, cómo se está moviendo ahora mi conciencia y qué es lo que está eligiendo, qué parte de mí elige qué mostrar. Eso también era muy raro. ¿Por qué estaba viendo eso y no otras cosas? Y bueno, de ahí todo fue muy lindo, fue muy bacán, me sentí muy bien. Igual sentía algo, una sensación como de que algo me tiraba de aquí de la cabeza. Y yo me preguntaba, pero, ¿qué es esto? Así. Y fue muy bacán, fue como una sensación muy real y extraña. Y me sentí muy bien y fue como, oh, ¿qué hola? Así, ¿me voy a ir a otro lugar? Y pensaba, ¿y si me voy a otro lugar? No sé, pensaba, ¿y si me voy a otro lugar, dónde me voy a ir así? Igual sentí un poco de resistencia porque se sentía como que realmente algo iba a ir a otro lugar. Es difícil explicarlo. De hecho, el DMT me llamó mucho la atención porque habían relatos de personas que decían que podían dejar el cuerpo y eso me interesó mucho. También personas que hablan sobre espiritualidad. Entonces,
eso me empezó a llamar mucho la atención eso que estaba yéndome. También vi una especie como en un lugar, no, pero eso lo cuento después. Bueno, la cuestión es que me sentí muy así como, oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y el efecto empezó a bajar. Y fue como, no, yo quería ir para allá a ver qué había. Pero no se pudo. Obviamente, si hubiese tenido más DMT habría fumado más porque me tincó que ya había como que ya había logrado entender que en la primera parte, esa parte que fue un poco traumática, había logrado entender que una buena estrategia para no caer en estas visualizaciones horrendas es un poco aceptar que en el fondo no elegimos dónde nacer y las cosas que hemos hecho están en la cabeza en formas de asociaciones y que van a salir nomás pues, y verlas nomás y tratar de abrazar lo malo y lo bueno de uno. Y bueno, después del TMT uno piensa y quizás eso le sirva a las personas para tomar mejores decisiones en el futuro, quizás no volver a cometer los mismos errores, quizás eso es una buena enseñanza que podría salir del TMT. Pero bueno, ¿en qué parte iba? Que sentí que me iba a salir del cuerpo. Ah, ya, ya me acordé. Bueno, después de eso que sentí que me podía salir del cuerpo, la alucinación se puso mucho más suave y empecé a sentir el cuerpo ya. Y de hecho, no recuerdo si abrí los ojos o los tenía cerrados, pero recuerdo que estaba en el sillón y veía el sillón así. Pero sentía que estaba como metido dentro del sillón, como que estaba observando la realidad como, era como que estaba en la sala, pero como que estaba. Es como cuando estás jugando un juego, no sé, como el Counter-Strike o algo así, o cualquier juego, y te salís como de la gráfica, no sé. Pero igual veis como afuera todo, y como que te puedes meter, como que veis lo que hay entre medio de las paredes, por así decirlo. Y era como algo así. Y sentí también, de hecho lo vi, me acuerdo bien, que vi una especie como de cristal esférico que estaba sobre mí. Y estaba en la sala de estar en la que estaba en el living. Como que estaba todo normal, pero estaba este cristal y me sentía muy cuidado bajo ese cristal. Fue algo muy raro. Pensaba, ¿por qué estoy viendo este cristal? ¿De dónde sale esta construcción? ¿Por qué lo estoy viendo? Eso me preguntaba. Y todavía me lo pregunto y como que me quedaron muchas más preguntas. Después lo hice de nuevo, de hecho. Después de esta experiencia me tiré todo de MT. Lo he hecho solamente 2 veces. Trato de hacerlo siempre una vez al mes, porque también siento que hay que tener respeto con los alucinógenos. Y la segunda vez fue muy increíble porque me quedé más rato con los ojos abiertos y entendí mejor que la forma en la que percibimos la realidad es simplemente producto de cómo nuestro cerebro está configurado biológicamente. Y probablemente si nosotros cambiamos ciertas moléculas y las hacemos funcionar de otra forma, percibiríamos la realidad de una forma muy distinta. Y ambas formas de percepción eh, son válidas porque en el fondo nos permitirían vivir igual. Pues. Si los colores cambian todo, igual podría seguir identificando los objetos. Y en el DMT no solamente cambian los colores, sino que cambian otras cosas que son muy difíciles de explicar. Pero se entiende mejor esto de que este cerebro que tenemos aquí nos hace entender la realidad de cierta forma, pero no es la única. De hecho, los animales probablemente vean las cosas muy distintas. Y probablemente en el futuro, en un par de millones de años más, la especie que está aquí en el planeta, que sea inteligente, quizás no seamos nosotros, también percibe la realidad de otra forma. De hecho, me pregunto ahora con todas estas cosas de los cyborgs, o, o de aumentar un poco nuestras capacidades cognitivas, ¿qué va a ir pasando? Por ejemplo, este tipo creo que, no sé si inglés o español, pero ya es reconocido como cyborg porque tiene una antena que le hace percibir otros tipos de frecuencias. No sé cómo él entenderá esa frecuencia. Me refiero
Él nació con... No recuerdo bien su nombre, pero quizás lo voy a dejar después en los comentarios, pero nació con esto de que solamente veía en blanco y negro, en escala de grises, algo así. La cuestión es que tiene un implante, una antena que al acercarla otras cosas puede distinguir los colores, pero no los ve obviamente, pero de alguna forma su cerebro lo interpreta, entonces amplió su percepción, pues, ¿qué cosas podríamos percibir quizás? Si es que nuestro cerebro fuese distinto, y con las drogas hacemos que realmente nuestro cerebro sea distinto, se comporte bioquímicamente de otra manera. Bueno, entonces en conclusión, fue un viaje muy interesante. Las preguntas que me quedaron en la mente fueron, al menos las más interesantes, en qué lugar está ubicada la conciencia y qué es un poco porque cuando se privan todos los estímulos externos, como el tacto, la vista, y uno solamente se enfoca en lo que uno tiene en la mente, y el cerebro está bajo este efecto bioquímico en el que todas las asociaciones que haces son por medio de colores, formas y objetos tridimensionales, sonidos, etcétera, pero que se están generando desde dentro de ti y te preguntas como de dónde vienen todas estas cosas. Y eso es interesante, de dónde salen todas estas imágenes, todas estas figuras. Y es muy intenso que se desbordan desde dentro de uno. Entonces, eso, no es tan a la ligera la cuestión, hay que hacerlo con cuidado, ojalá en un lugar en el que estén muy relajados, con personas con las que confíen, cosas que después puedan hablar bien o puedan dibujar, no sé, algo que quieran para recordar después porque se olvidan las cosas un poco. Entonces, y eso, tratar de aceptarse a sí mismo, aunque es un poco difícil, o sea, un poco fácil decirlo ahora, pero es un poco difícil hacerlo en el momento porque a veces como se desbordan tantas cosas, eh, tantas imágenes intensas sobre cosas que quizás te han pasado en algún momento de tu vida, eso puede ser complicado si es que no han sido cosas buenas las que le han pasado o las cosas que han hecho. Entonces, eso, con cuidado, quizás partir con poco y otro día les subo un video sobre la segunda experiencia.